que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Bienvenidos a Lexcusiones, un podcast creado para dialogar sobre la pasión por el derecho, la justicia, la lucha contra la violencia y la promoción del libre pensamiento. Continuamos con uno de los integrantes jóvenes del comité académico, el juez penal municipal de Bello, Jason Manco. Jason Manco es abogado de la Universidad de Antioquia, es magíster en Derecho, doctor en Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Tiene un gran trabajo investigativo sobre las áreas de Derecho Procesal, de Derecho Penal, Probatorio y la filosofía. Docente universitario en programas de pregrado, especialización y maestría. Actualmente funge como juez tercero penal municipal de Bello, Antioquia. Es profesor de Derecho Probatorio y Pruebas Penales en la Universidad de Antioquia. Miembro de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales. Es una nueva generación de jueces, quien tiene el legado entonces de continuar con Jueces para la Democracia de la mano de Perfecto Andrés Ibáñez, a quien le concedemos el uso de la palabra, y también es el director ahora de un podcast que estamos manejando, que los invitamos a que accedan a la página y que también nos propongan temas e intervenciones. Vamos entonces a concederle el uso de la palabra a el doctor Jason Manco sobre su tema: entre estándares y niveles de suficiencia probatoria en la ley 906 del 2004. Tiene el uso de la palabra, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Jueces y Fiscales por la invitación. Compartir este espacio pues es un honor para mí con todos ustedes, estimados colegas, jueces, fiscales, abogados, académicos, demás. El día de hoy, digámoslo, creo que lograré hacerlo. Pretendo defender una idea. Esa idea básicamente consiste, y para eso voy a tomar el ejemplo, pues obviamente el tema es sobre los estándares de prueba o niveles de suficiencia probatoria, pero el ejemplo que voy a tomar al respecto va a ser el de la duda, porque creo que es un ejemplo paradigmático y a partir de la duda se puede llegar a explicitar también, digámoslo, el punto al que quiero llegar respecto de los demás niveles de suficiencia probatoria. Pretendo defender la idea de que la duda actúa como una decisión y atribución del significado y no como una descripción de un estado psicológico o como un nivel de corroboración o solamente como un nivel de corroboración lógico de una proposición. Creo entonces que la duda para el proceso penal puede definirse como un juicio práctico sobre elementos epistémicos, normativos, procesales, valorativos y material interpretativos de la justificación de la hipótesis acusatoria ligados a la prueba. Esto es, una labor que permite confrontar la justificación de la actividad de cargo con la evidencia, la experiencia, el sistema normativo procesal y los valores y fines de la prueba. El proceso penal y la Constitución, ejercicio presente en la tradición del civil law y ausente en la del common law, como lo apuntaba alguno de los participantes ahorita que estaban haciendo las preguntas al profesor Perfecto Andrés, dada la inexistencia del deber de motivación de las decisiones judiciales en esta última. A continuación explico las razones jurídicas y en parte históricas por las cuales el concepto de estándar de prueba, en particular el significado que se le da al estándar de más allá de toda duda razonable en la tradición del common law, no se aplica de la misma manera ni con los mismos propósitos que el concepto de duda en el derecho penal continental. Como mencioné anteriormente, esta situación requiere una nueva comprensión del concepto, dado que la versión anglosajona se ha incorporado en los sistemas legales de tradición continental como el colombiano. En este punto es crucial realizar una aclaración que estimo de gran relevancia y cuya ausencia, en mi opinión, ha causado confusión en el contexto colombiano. En primer lugar, es importante destacar que los artículos 7, 372 y 381 de la Ley 906 establecen que para emitir una sentencia condenatoria se debe eliminar cualquier duda que recaiga
tanto sobre los hechos como sobre la responsabilidad penal del acusado. Esto significa que la duda puede recaer no solo en los hechos, sino también en la responsabilidad. Esta formulación se asemeja al proceso penal de los Estados Unidos, donde la duda puede abordar tanto los hechos como la culpabilidad o guilt. De modo que los hechos y el delito se consideran conceptualmente idénticos y es responsabilidad del jurado de decir sí, basándose en la prueba, el acusado es culpable y si no hay otra explicación razonable que pueda llevar a su absolución por duda. Por el contrario, en la tradición continental europea o romano-germánica, que ha influido en Colombia debido a las influencias del derecho penal alemán, italiano y español, se establece una distinción conceptual entre la división de los hechos y la responsabilidad penal o el delito. En esta tradición, el juicio sobre los hechos es de naturaleza epistémica e incluye componentes normativos y valorativos. En contraste, el juicio sobre la responsabilidad penal o premisa mayor es de carácter normativo valorativo y se aborda mediante teorías, la famosa teoría del delito. Ahora, nótese que este tipo de teorías carece de sentido en un sistema de jurados y su implementación sería inconveniente y poco práctica al exigirle a los ciudadanos promedio tener el manejo de este tipo de herramientas conceptuales. En lugar de ello, los sistemas de jurados prefieren acudir a instrucciones como de la prueba más allá de toda duda razonable. Pero en el derecho penal continental ocurre lo contrario. La teoría se ha desarrollado históricamente como herramienta conceptual con vocación práctica que pretende alejarse de visiones naturalizadoras del delito, lo que implica que la delimitación de los hechos, es decir, de la premisa menor, sea un momento conceptual y metodológicamente previo y distinto a la definición de la responsabilidad penal del procesado. La etapa en que definimos los hechos, también conocida como la premisa menor, plantea desafíos relacionados con la prueba, el conocimiento y la justificación. Estos desafíos están influenciados por las peculiaridades del lenguaje jurídico. Desde mi perspectiva, es en este contexto vinculado a la justificación epistémica con todas sus particularidades donde tiene sentido y relevancia el uso del concepto de duda. El escenario que plantea el juicio normativo posterior es un escenario distinto por cuanto califica jurídicamente aquello que quedó acreditado en la premisa menor. Estamos hablando obviamente de la teoría del delito. Pero la diferencia no se encuentra en que un momento describa y el otro califique, como a mi juicio erróneamente podría entenderse. Por el contrario, creo que puede decirse que ambos momentos terminan por calificar, es decir, el momento de la premisa menor termina por calificar una hipótesis como probable o dudosa y el momento de la premisa mayor termina por calificar si una persona es responsable o no de un delito, es decir, sobre los hechos no se descubre, sino que se califica esos hechos, se les atribuye significatividad para decir que son hechos probables, que son hechos probados o que por el contrario son hechos dudosos. La verdadera diferencia, a mi modo de ver, se encuentra en que ambos tipos de análisis sobre la premisa menor y sobre la premisa mayor enfrentan problemas distintos con criterios y herramientas distintas, a pesar de que todos los elementos de ambas fluyen de manera conjunta como en un río, es decir, el río va con piedras, palos, arena, etcétera, y asimismo ocurre dentro del proceso penal. Dado que en la tradición jurídica continental se separa la ocurrencia de los hechos de la existencia del delito como un requisito metodológico para determinar la responsabilidad de una persona, debo aclarar que solo tiene sentido hablar de duda en el contexto de los elementos epistémicos que pueden verse involucrados en cada juicio. Esto quiere decir que los elementos epistémicamente relevantes son un componente transversal, presente en todo momento, condición de posibilidad para hablar de, pero no reductible a los elementos jurídico-dogmáticos propiamente dichos que definen la responsabilidad penal desde el punto de vista de la autoría, conducta, tipicidad, antijuricidad o culpabilidad. A lo que me refiero es a que en los sistemas de enjuiciamiento por jurados en los que no se aplican las mentadas teorías, en este caso la teoría del delito, pero tampoco se aplica la teoría de la prueba, incluso hay autores que expresamente como Allen dicen que es imposible llegar a realizar una teoría general de la prueba, y distinciones es posible muy fácilmente decir que se duda de la responsabilidad penal, pero que en los sistemas en los que existe teoría del delito para definir la responsabilidad penal debe tenerse cuidado con dicha afirmación, puesto que si bien los componentes epistémicos son transversales, puede pecarse por exceso y confundir juicios dogmático-normativos con juicios propiamente epistémicos.
Ferrajoli amplía este tipo de razonamiento al mencionar un paso previo que consiste en identificar las normas aplicables antes de acreditar la premisa menor. Luego el razonamiento se mueve de las normas a los hechos y regresa en un proceso que él llama recognoscitivo de las mismas normas. Sin embargo, para los fines de este estudio, la fase inicial mencionada por Ferrajoli no sería relevante. Ahora, agotadas estas aclaraciones preliminares, es decir, que se debe distinguir entre el momento de los hechos y el momento de la atribución de la responsabilidad, y que epistémicamente solamente tiene sentido hablar de duda frente a los hechos y no frente a la responsabilidad, porque ahí simplemente tendríamos que decir o la conducta es atípica o la conducta es típica pero no antijurídica, y etcétera. Entonces, agotadas esas aclaraciones, puedo continuar diciendo que el indubio pro reo aparece formulado como principio desde el derecho romano y expresa una decisión política según la cual es preferible dejar sin castigo al responsable que condenar al inocente. Este principio inicia en el derecho romano, coexistió con el derecho canónico posterior y acompañó el desarrollo del derecho continental hasta nuestros días, pero a su vez se diferenció del modo de lograr la convicción sobre los hechos, proceso para el cual, en términos de Shapiro, el sistema de derecho continental temprano usó básicamente la confesión conseguida a través de un sistema de indicios y presunciones. Nótese que durante este tiempo la certeza moral y la certeza epistémica de la decisión eran estados que se alcanzaban sin acudir a consideraciones de carácter práctico en apertura a las condiciones humanas, sino que por medio de la prueba tarifada, las presunciones y los indicios suplantaban en aquella época lo que en términos modernos consideramos que debe ser un juicio de justificación racional. Pues bien, un ejercicio de justificación racional en la tradición del civil law pasa también por establecer la relación entre la duda, el indubio pro reo y la carga de la prueba. Esfuerzo que a mi juicio tiene un alcance más preciso que el de la relación entre la presunción de inocencia, la carga de la prueba y la duda. Sin embargo, como ninguna de las dos puede obviarse, considero prudente abordar la primera de entrada, porque ello permite señalar diversas opciones interpretativas de esta relación, que en las tradiciones del civil law y el common law coinciden en algunos aspectos, pero difieren en otros puntos fundamentales. En la tradición del civil law, la carga de la prueba se considera un sucedáneo de la verdad, con base en el cual el juzgador decide en los casos de ausencia probatoria. Esto implica que la carga de la prueba opera en el momento de la sentencia y se concreta en la aplicación de un instrumento como el indubio pro reo, actuando como regla de juicio o, en otros términos, como carga de la prueba en un sentido objetivo, que sería nuestra tradición. Ello significa dos cosas: la primera, que el indubio pro reo no actuaría como principio en dicho momento, y la segunda, que el indubio pro reo sería una herramienta de la carga de la prueba, actuaría como regla del juicio en un sentido jurídico, cerrando la discusión, e irónicamente no tendría nada que ver con la duda en un sentido epistémico, puesto que solamente se pueden plantear dudas cuando hay elementos de conocimiento. Si no hay elementos de conocimiento, no tiene sentido plantear ningún tipo de duda. Esta interpretación puede llevar a malos entendidos al confundir los problemas relacionados con la carga de la prueba y los de la duda probatoria, dado que los problemas epistémicos no se resuelven mediante la carga de la prueba. La única forma razonable de continuar con esa interpretación es aclarar que desde ese punto de vista la carga de la prueba y el principio del indubio pro reo operan después de la valoración probatoria, mientras que la duda se aplica al momento de valorar el nivel de suficiencia probatoria, independientemente de cuál sea, utilizando criterios relevantes desde una perspectiva epistémica. No obstante, incluso con esta corrección, esa interpretación aún iguala los casos en los que hay prueba, así esta no sea suficiente, con aquellos en los que no la hay en absoluto. Llega a la conclusión de que la duda puede aplicarse en todos los casos, ya sea porque después de evaluar la prueba no se alcanza el nivel de suficiencia probatoria, es decir, no se cumple con los criterios, en los casos con prueba, o porque en los casos sin prueba tampoco se alcanza el nivel de suficiencia probatoria. Considerar ambos casos como escenarios de duda nos lleva al absurdo de valorar situaciones sin prueba como relevantes desde la perspectiva epistémica. Además, tendría implicaciones políticas y democráticas, ya que podría dar lugar a un escenario injusto en el que un ciudadano es absuelto debido a la duda o por duda, con todas las repercusiones que eso conlleva para su reputación, su historia, su vida familiar, social y laboral, incluso en aquellos casos en los que la parte acusadora no presentó prueba suficiente para tener una discusión relevante, y lo que relevante desde el punto de vista epistémico,
y lo que procedía desde un principio era la preclusión. Eso ocurre todos los días en los despachos. Esta situación se vuelve aún más grave si se tiene en cuenta que el proceso penal colombiano no comienza por la acusación, como debería ser en términos procesales, es decir, cuando hay partes, pretensión y juez natural, sino que empieza desde la imputación, cuando todavía no hay juez natural, ni prueba, ni calificación jurídica definitiva, y aún así se vincula al procesado por medio de un acto modificable, no controlable por el juez, que puede estar basado solo en inferencias e incluso en prueba de referencia, y con base en ello se le imponen medidas cautelares y en no pocas veces se llega hasta la acusación sin que el acusador haya llenado los vacíos de su actuación procesal y probatoria ni pida preclusión. Una segunda manera de entender la relación entre la duda, el principio del indubio pro reo y la carga de la prueba implica reconocer que cuando hay una falta total de pruebas procede la aplicación de la carga de la prueba en sentido objetivo y consecuentemente la preclusión en los términos del numeral sexto del artículo 332 de la ley 906, o bien la absolución perentoria del procesado en los términos del artículo 442 de la misma normatividad, mientras que la duda, por el contrario, presupone la presencia de una base probatoria que permita al juzgado valorar si se encuentra en un nivel de suficiencia probatoria en el que puede desarrollar un ejercicio de justificación epistémica de su decisión para que los demás participantes en el proceso puedan controlar sus juicios de manera objetiva y lógica. En otras palabras, la carga de la prueba en el ámbito penal se aplicaría cuando existe una ausencia de prueba debido a la negligencia de una de las partes o de la Fiscalía o a violaciones de las garantías procesales o de prueba. Esto puede significar la completa falta de pruebas o alternativamente la existencia de pruebas que han sido invalidadas por no cumplir con las reglas fundamentales del medio de prueba o por falta de validez constitucional. Esto quiere decir que cuando el dato empírico de la premisa menor se encuentra ausente o de manera absoluta o porque no puede ser tenido en cuenta por violar una garantía del proceso ante tal ausencia, la carga aplica como una regla jurídica que con el fin de evitar la sentencia inhibitoria establece que las consecuencias de ese vacío las asuma el acusador penal. Por su lado, la duda sería también un control sobre las inferencias con las que se pretende construir una justificación por parte de esa base empírica, de modo que la existencia de la prueba o base empírica es la que permite llegar a un escenario de conocimiento donde la justificación epistémica tiene algún sentido. Y en consecuencia también lo tienen los conceptos de certeza, de probabilidad y de duda. Si esto es así, existe una distinción importante entre absolver en virtud de la carga, es decir, debido a la falta de prueba, y absolver debido a la existencia de duda, toda vez que hay pruebas, pero con problemas de justificación o de suficiencia. Esta conclusión parece tener un fundamento más sólido desde una perspectiva epistémica, ya que respeta la separación entre los casos en los que hay una base sólida para formar un juicio y aquellos en los que no la hay en absoluto, permitiendo expandir la interpretación del indubio pro reo de una regla jurídica que se usa para cerrar la discusión, para aplicarse también a criterios epistémicos sobre la justificación de la hipótesis acusatoria, es decir, para ligarlo al nivel de suficiencia probatoria. No obstante, esta segunda interpretación genera algunos problemas jurídicos adicionales, por ejemplo, frente a la sentencia absolutoria, y es que en los casos en los que hay prueba y problemas que se pueden calificar como de justificación en un sentido epistémico, se puede absolver por duda, es decir, se reconoce judicialmente que existe una duda sobre la hipótesis acusatoria y se absuelve de la pretensión acusatoria, pero implica restringir el concepto de carga de prueba, carga de aportar prueba suficiente, obvio, a carga de aportar prueba, porque el problema de la suficiencia probatoria sería un problema relacionado en realidad con la duda y con la interpretación extensiva del indubio pro reo. Además, al no poderse aplicar la duda en los casos en los que hubo ausencia de prueba, el juzgador debe absolver aplicando la carga probatoria todavía atado a la pretensión acusatoria, pero esta vez reconociendo judicialmente la inocencia, como a mi juicio lo permite la normatividad colombiana en interpretación sistemática de los artículos 7 y 446 de la ley 906, alternativa que no sería posible en ordenamientos que reconozcan expresamente la inocencia como una de las posibilidades de la decisión judicial.
Entonces se plantean diversas posibilidades de sentencia absolutoria, cada una de las cuales requiere un examen minucioso. La primera opción implica la absolución que declara la inocencia debido a la falta de cumplimiento con la carga probatoria. La segunda es la absolución por duda, como ya se explicó, es decir, debido a problemas relacionados con la justificación, las fuentes del conocimiento y la suficiencia probatoria. La tercera opción es la absolución que reconoce también la inocencia cuando existen pruebas, pero estas conducen a la certeza de lo contrario, en este caso la hipótesis contraria a la hipótesis acusatoria, es decir, cuando se llega a la certeza de la inocencia del acusado, que eso también pasa. Todas estas opciones representan formas de juicios prácticos que deben basarse en razones y criterios específicos, y aunque este estudio se centra en la segunda opción, es importante destacar que las demás también son relevantes por sus efectos positivos. Estos efectos positivos pueden incluir el mantenimiento del deber de investigar aquellos delitos aún sin resolver, facilitar debates en disputas administrativas contra el Estado y en algunos casos pueden tener incluso consecuencias sociales, políticas e históricas beneficiosas. Existe una tercera perspectiva que puede utilizarse para comprender la relación entre la duda, el indubio pro reo y la carga de la prueba. En esta interpretación, la duda jurídica en el proceso penal se define como la evaluación razonada que el juez realiza sobre una hipótesis que abarca todas las posibles situaciones entre la inocencia y la culpabilidad, incluso considerando escenarios de falta de prueba. Esto podría tener cierto sentido si se acepta que la absolución por ausencia de pruebas involucra la duda, ya que el juez no emite un veredicto de inocencia en ningún caso, sino que se enfoca en la pretensión de la acusación y determina si ésta se encuentra respaldada por pruebas o no. Sin embargo, dado el contenido del artículo 446 de la Ley 906 y el propósito de establecer criterios en lugar de evitar el debate epistémico, esta tercera interpretación podría ser vista como una solución ad hoc para evitar abordar los problemas asociados a las dos interpretaciones anteriores. En resumen, debo destacar que cualquiera de estas interpretaciones conlleva sus propias implicaciones y desafíos. Sin embargo, desde mi perspectiva sobre el tema de la duda, la segunda interpretación parece ofrecer mayores ventajas, ya que permite manejar la carga de la prueba y el indubio pro reo sin que se generen confusiones y evitando los problemas previamente mencionados como resultado de dicha confusión. Además, esta interpretación facilita la conexión entre el indubio pro reo y los casos que presentan pruebas y auténticas discusiones epistémicas relacionadas con la justificación. Asimismo, posibilita la aplicación objetiva de la carga de la prueba en un contexto específico, es decir, en los casos de falta de prueba, como una regla de juicio al momento de la toma de decisiones, tal como se establece en el artículo 7 de la Ley 906, y dado que, a diferencia del sistema del common law, donde la carga de la prueba en un sentido subjetivo implica una actitud positiva de las partes a lo largo del proceso, este enfoque subjetivo o carga de la prueba subjetiva ni siquiera existe en el proceso penal regulado por la Ley 906. Por su parte, las relaciones que se presentan en la tradición del common law son distintas y comprenden el concepto de estándar de prueba, carga de prueba o burden of proof y la figura de la prueba más allá de toda duda razonable. Así se puede hablar de dos reglas probatorias o rules of evidence en el common law. La primera tiene que ver con la admisibilidad de la prueba, tipos, momento y modo para llevar la prueba al jurado. Se trata de la famosa burden of production, cuya operatividad depende de la existencia de un control material de la acusación, que existe pues, en el common law y aquí en Colombia no existe. La segunda tiene que ver con la evaluación de la prueba que hace el jurado para establecer si se encuentra suficientemente probado y justificado, justify, el veredicto. El estándar de prueba más allá de toda duda razonable hace parte del llamado estándar de persuasión que debe satisfacer el acusador penal, es decir, se plantea de cara a la evaluación de la prueba por parte del jurado y por ello está ligado directamente a los deberes del jurado para decidir una causa penal. En este sentido, creo que las lecturas de Lambain y Allen ubican el problema del estándar de prueba, concretamente el problema de la prueba más allá de toda duda razonable y el problema del concepto de duda como un subproducto asociado a la carga de la prueba en el sistema del common law, de manera particular en la llamada burden of persuasion, o carga de la prueba en sentido subjetivo, que manda a las partes, especialmente acusatoria, convencer al jurado de la hipótesis llevada a juicio, mientras el jurado correlativamente está obligado
a evaluar la prueba con la que se le intenta persuadir. Este estándar de prueba más allá de toda duda razonable, no se estableció sino hasta finales del siglo XVIII, según Lanvin. Está relacionado con el problema de los deberes del jurado en un sistema legal que buscaba eliminar su conocimiento personal de los casos y surgió como respuesta a la necesidad de que los jueces controlaran a los jurados, que en esa época eran mayoritariamente cristianos. Según Lanvin, el origen más antiguo de este estándar se remonta a 1770, respaldada esta idea al hacer referencia a un caso de la misma época conocido como la masacre de Boston, que involucró a soldados británicos en las colonias americanas. Whitman también señala otro posible antecedente de este estándar en los juicios llevados a cabo en el Old Bailey, la Corte Penal de Londres, durante la década de 1780. Según Lanvin, el cambio introducido con el estándar de prueba más allá de toda duda razonable al convertirse en una instrucción al jurado, radicó en que a partir de allí, se centrara en evaluar la fuerza del caso presentado por la Fiscalía, en lugar de limitarse únicamente a considerar las respuestas o explicaciones proporcionadas por el acusado. Esta última situación la retrata Shapiro incluso desde el siglo XV, época en la que se usaban los argumentos del acusado en su contra, mientras los jurados evitaban analizar la solidez del caso presentado por el fiscal. Lo más interesante es que estos autores coinciden que en el origen mencionado del estándar de prueba se encuentra en la convergencia de elementos morales y epistémicos dentro del contexto de un proceso judicial. Whitman y Shapiro sitúan el nacimiento del estándar de la prueba más allá de toda duda razonable en la teología moral de la duda, fusionada posteriormente con criterios de naturaleza epistémica utilizadas por los juristas. Según la perspectiva de Shapiro, en el siglo XVII, un grupo variado que incluía teólogos y naturalistas se esforzaba por desarrollar un nivel de conocimiento intermedio situado entre la certeza absoluta de tipo cartesiano, es decir, las certezas indubitables, y el mero nivel de opinión. Para lograrlo, establecieron una distinción fundamental entre el conocimiento y la ciencia de un lado y el concepto de probabilidad del otro. Shapiro presenta este estándar como un juicio de tipo práctico para ese momento, un juicio humano que lleva una certeza de tipo para ese momento también moral, para que el hombre debe liberarse de prejuicios, ser razonable, aceptar las mejores pruebas que pueda obtener y no exigir una certeza completa de algún modo. Para el siglo XVII, el concepto de probabilidad se muestra como una escala cuyo nivel más alto es la llamada creencia racional o certeza moral, y tal idea, según Shapiro, tendrá gran impacto en el derecho inglés en la medida en que para la época el concepto de probabilidad refiere a un juicio de carácter práctico moral y no un cálculo lógico ni matemático. Shapiro aclara que es con Locke que el juicio moral de probabilidad pasa a incluir la experiencia de los hombres y que fueron precisamente las nociones de certeza moral y alto grado de probabilidad de la religión y de la epistemología las que expresamente retomaron los estándares sobre la duda o certeza racional. Según esto, la certeza moral está conectada al nacimiento y evolución del concepto de probabilidad, en particular en el common law, y permite también tender conexiones doctrinales con la tradición del civil law. Además, se aleja del naturalismo y el papel que desempeñó el justnaturalismo de enfoque racionalista en la tradición del derecho continental. Shapiro destaca la importancia de la idea matemática de probabilidad, que es posterior en los primeros pensadores modernos del derecho, en los sistemas del derecho civil e inglés. En un principio, la probabilidad matemática, es decir, después de esa inicial probabilidad moral también, en un principio la probabilidad matemática se utilizó para calcular riesgos en cuestiones contractuales y posteriormente se empleó para evaluar la evidencia testimonial en un intento por aplicar la probabilidad a las cuestiones morales o prácticas. Sin embargo, finalmente fue abandonada en favor de las ideas del derecho natural en Francia y de la exigencia de pruebas positivas en la tradición inglesa. Nótese que el posterior giro empírico hacia la experiencia y la evidencia en ningún momento anuló los componentes morales o prácticos del concepto de estándar de prueba, ni en su origen ni todavía hoy, aunque sí que es cierto que en la tradición de los estándares de prueba, es decir, en la del common law, actualmente estas discusiones aparecen con ropajes naturalizados de estados subjetivos o psicológicos de quienes deben decidir sin tener que justificar su decisión. Es decir, los jurados. Es decir,
es el reencauche de todas maneras en nuestros términos de ese tipo de doctrinas. Nótese también que en un concepto como el de probabilidad se da la asimilación a través de lo que he llamado en otras oportunidades un intercambio pragmático. En este sentido, aunque el concepto de probabilidad ya no opera de la misma forma ni se auxilia a los mismos criterios, aún hoy sigue requiriendo elementos también prácticos, ya no teológicos, que puedan prescindir, desde mi punto de vista, del psicologismo que acabo de enunciar. La forma en que se aborda el estándar de prueba a través de los deberes del jurado no es ni correcta ni incorrecta, es simplemente una de las opciones para abordar las implicaciones políticas y democráticas de administrar justicia, lo cual es inevitable en el sistema de common law. Además, esta reconstrucción ayuda a aclarar por qué la idea del estándar de prueba, y en particular el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, está específicamente relacionada con la función del jurado. Es decir, solamente se puede hablar del concepto de estándar de prueba si se habla de un sistema de jurados. Si no se habla de un sistema de jurados, no se podría estar hablando del concepto de estándar de prueba. Es decir, los conceptos de prueba más allá de toda duda razonable y otros estándares de prueba específicamente se refieren como instrucción a los deberes del jurado para que estos tomen la decisión sin que estos tengan el deber de motivar, lo cual es una distinción fundamental para nuestro sistema jurídico. Mientras tanto, la noción de suficiencia probatoria y la que trato de desarrollar en el concepto de duda varían en la tradición del derecho romano-germánico. Ese tránsito desde la certeza hasta la incorporación más reciente del mencionado estándar anglosajón en las reformas procesales, ya colombianas, generó problemas adicionales debido a la falta de coherencia con la lógica del proceso y la toma de decisiones judiciales en el sistema continental. Entonces, era necesario el estándar de prueba más allá de toda duda dentro de la ley 906. La respuesta no radica tanto en el modelo de enjuiciamiento como en el tipo de juzgador y en el acto mismo de juzgar. Mientras que el jurado de conciencia tiene la responsabilidad de tomar decisiones basadas en la experiencia y la evidencia sin necesidad de justificarlas, el juzgador del derecho continental, especialmente en los casos penales, está obligado no solo a tomar decisiones, sino también a proporcionar una amplia justificación en al menos 3 aspectos: el epistemológico, el normativo y el valorativo. Esto se realiza como parte de un esfuerzo para prevenir la irracionalidad y tiene implicaciones en la lógica de la impugnación, la legitimidad democrática de la decisión, los efectos de la sentencia en los derechos políticos y patrimoniales del procesado, entre otros aspectos. Tal lógica no cambiará mientras subsista el deber de motivación de la sentencia como garantía de los ciudadanos, y en ese sentido el concepto de duda debe brindar herramientas para explicitar un uso que se compadezca con dicha realidad y con la tradición jurídica a la que pertenecemos. Como lo dije, de cara a responder al desafío, en este caso, de lo que se puede calificar filosóficamente como una vaguedad sorítica, y a la regla del tipo valorativo que interviene en lo que llamo un nivel interpretativo o material de la justificación respecto de la duda. Es decir, para uno dudar, uno también puede dudar por razones fundamentales o valorativas. El hecho de que yo pueda hacer una inferencia desde el punto de vista probabilístico no quiere decir que esa inferencia, por más cierta que sea constitucionalmente admisible. La obligación de motivar la decisión judicial en el sistema de derecho penal continental excluye el grado de convencimiento subjetivo como un asunto conceptualmente ligado a la duda y por tanto excluye de modo más preciso el psicologismo como materia epistémicamente relevante, es decir, el psicologismo está excluido de nuestro sistema. Esto queda claro cuando se relaciona la idea de estándar de prueba, en este caso de suficiencia probatoria en la tradición del civil law, con la concepción que se tenga sobre un determinado sistema de valoración. De allí que Ferrer explique que en los sistemas que se inclinan por una concepción persuasiva de la prueba es coherente que se adopten estándares que apelen a criterios relativos al grado de convencimiento subjetivo del decisor, como el problema de la prueba más allá de toda duda razonable. Ello incluso a pesar de que otros autores como Allen den por descartado tal subjetivismo en un sistema de enjuiciamiento como el de los Estados Unidos, por cuanto a su juicio los jurados no son instruidos allí para consultar sus estados mentales, sino para descubrir los hechos. Sin embargo, al jurado se le arroja tomar la decisión sin tener ninguna herramienta de tipo conceptual para poder decidir.
Creo que a las particularidades de la tradición del derecho penal continental debe acudirse a otro tipo de enfoques para resolver el problema de la duda probatoria. Por ejemplo, Ferrer habla de una concepción racional de la prueba, esa concepción que, un poco escuchando al profesor Perfecto Andrés, también está, digámoslo, criticando de cierta manera, sería, digámoslo, un concepto, o haría uso de un concepto de probabilidad desde el punto de vista lógico, que llevaría obviamente a un convencimiento del juzgador, y que por lo menos a nuestro modo de ver, pues obviamente la lógica tiene alguna importancia, alguna razón de ser dentro del proceso, pero no es el único criterio que se tiene para justificar las decisiones. Y aquí estamos abordando la duda como un juicio práctico que se basa en razones lógicas, epistémicas, normativas, prácticas y valorativas. Nótese que en esa propuesta las distinciones entre suficiencia probatoria y estándar de prueba, este estándar de prueba, digámoslo, no se distingue para Ferrer. Entonces, uno en Ferrer puede encontrar que estándar de prueba y nivel de suficiencia probatoria son las mismas, sin haber, digámoslo, un poco reflexionado sobre las otras diferencias que ya mencionamos. En estos términos, aquellos factores que no son netamente epistémicos pertenecen a otras instancias de la valoración probatoria, eventualmente pueden operar en perjuicio del conocimiento de los hechos, es decir, son una especie de inconveniente e inevitable intromisión, que es otro problema, digamos, de la propuesta de Ferrer, en el sentido de que hace una división demasiado tajante entre los valores y los hechos, no teniendo en cuenta que el conocimiento de los hechos también está mediado valorativamente. Según esta posición, el problema de la duda y el conocimiento en el proceso penal es un asunto meramente descriptivo y epistémico, sin relación relevante con algún componente práctico de la decisión del juzgador. Desde este punto de vista, la valoración de la prueba es un momento completamente distinto respecto del momento de la decisión, y el grado de suficiencia probatoria es un paso previo al uso de las reglas, como el de las cargas y las presunciones. Allí advierto por lo menos 3 cosas en las que se puede discrepar, o por lo menos que deben ser aclaradas. La primera es que no incluir los criterios prácticos como criterios de valoración o justificación en el nivel de suficiencia probatoria anula, o por lo menos hace menos visible, el problema epistémico del concepto de experiencia dentro del proceso judicial, el cual, como yo lo veo, tiene que ver con fines y criterios no solamente lógicos y procesales, sino también humanos. Mi hipótesis es que el concepto de experiencia se da por sentado para todos estos autores y se considera experiencia como experiencia sensible, pero considero que el uso que nosotros hacemos dentro del proceso judicial es un uso más inclinado a decir que la experiencia no es experiencia solamente sensible o física, digámoslo de esa manera, sino experiencia humana. Y esa experiencia humana recoge una serie de reglas, recoge una serie de fuentes de conocimiento que no son solo, digamos, las fuentes del conocimiento, digámoslo de esta manera, normales o comunes, sino también lo que tiene que ver con los sistemas compartidos de creencias como interpretación de esas mismas experiencias. La segunda es que no es del todo cierto que las cargas y las presunciones operen solo después de la valoración probatoria asociada a los niveles de suficiencia, porque aunque lo puedan hacer cuando operan como reglas de juicio, lo cierto es que también pueden operar a lo largo del proceso. Aquí también debo señalar algo adicional, y es que me resulta muy difícil reconocer que el momento de la valoración probatoria es un momento diferente al de la decisión, sin que se aclare también que la calificación de una hipótesis como dudosa o como probable es en sí misma una decisión o atribución fundada de significado. Y creo allí está la diferencia fundamental con la propuesta de Ferrer, en el sentido de que en su propuesta pervive una cierta aspiración de encontrar un criterio especial, por decirlo de algún modo, que sirva de baremo para la valoración probatoria. Y por último, considero que señalar la distribución del error de condenar al inocente, sin precisar que esta es una función política y democrática al nivel de suficiencia probatoria, es peligroso en el sentido que da lugar a pensar en que dicha distribución es una distribución probabilística, matemática o lógica, y no política y democrática a la decisión judicial. En este sentido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, cuando uno decide sobre la duda, en realidad no hay un criterio, no hay ni un criterio ni el criterio, lo que hay son razones.
razones de tipo epistémico, razones de tipo valorativo, razones de tipo normativo, razones de tipo lógico que yo tengo que explicitar para calificar la hipótesis de las partes o las hipótesis de las partes. Por otro lado, la idea de que las decisiones del juzgador penal deben ser públicas y estar debidamente justificadas es común a distintas propuestas teóricas en nuestra tradición jurídica. A ello apuntan el sistema de Ferrer, pero también el sistema nomológico deductivo de Ferrajoli, incluso hasta en la misma obra de Carrara tenemos esa misma concepción. Todas ellas destacan el carácter inductivo de la valoración probatoria y la necesidad de controles intersubjetivos a este tipo de procesos, pero a mi juicio estos controles en los que tiene que ver el concepto de duda no pueden ligarse a algo que pueda ser denominado como una naturaleza del concepto, ni en un sentido epistémico ni en un sentido procesal. Lo que debe advertirse es que el concepto opera con reglas de tipo epistémico, procesal y valorativo, y esa es la razón que me lleva a decir que el uso que se le da en el proceso penal continental es un uso de carácter práctico sin ninguna naturaleza subyacente y difícilmente separable del acto de decisión mismo, dada la relación transversal del lenguaje del derecho con la vida y los propósitos humanos. En ese sentido, los niveles de suficiencia probatoria, propongo no usar más el término de estándares de prueba, los niveles de suficiencia probatoria pues se ven atravesados por todos estos factores y hacen que nosotros tengamos que, como no tenemos jurado ni, bueno, el sistema de la ley 906 es compatible, pero igual no los tenemos, pero como no los tenemos, sino que además tenemos un juez que es un juez profesional, nosotros lo que tenemos que hacer es en últimas llenar de significado los niveles de suficiencia probatoria desde el punto de vista epistémico, valorativo, normativo, lógico y demás para efectos de nosotros poder decir se cumple o no cumple, por ejemplo, con el nivel de convencimiento de la prueba más allá de toda duda razonable, de la probabilidad de verdad, de la inferencia y demás. Esta sería entonces la intervención que tendría para el día de hoy. A todos muchas gracias.